Continuamos hoy con la segunda conferencia del ciclo de la investigación marina global desde Málaga, que iniciamos el pasado 15 de enero en esta misma sala y que realizamos en colaboración la Academia Malagueña de Ciencias y el Instituto Español de Oceanografía a través del Centro Oceanográfico de Málaga. Tengo que pedir disculpas en nombre del presidente de la Academia, Fernando Orellana, porque no ha podido asistir a esta presentación debido a que casualmente hoy a la misma hora la Asociación de la Prensa de Málaga le entrega un reconocimiento a la Academia Malagueña de Ciencias, así que no está Fernando, pero nos alegramos mucho de que sea por esta causa. Bueno, voy a hacer una breve presentación. El ciclo ya lo hicimos el otro día. Voy a introducir un poco a los dos invitados de hoy, la doctora Mari Carmen García Martínez y el doctor Manuel Bernal Yáñez, ambos del Laboratorio Oceanográfico de Málaga. Como saben muy bien la mayoría de los aquí presentes, el Instituto Español de Oceanografía se crea en 1914 y en sus inicios concentraba las actividades marinas fundamentalmente en áreas próximas al estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán. Osborne de Buen en sus memorias recuerda que había obtenido el beneplácito de la Marina para que el cañonero Vasco Núñez de Balboa se lo cediera y pudiera realizar campañas oceanográficas en el mar de Alborán. De tal manera que una fecha que creo que es muy importante para los malagueños y para la investigación marina es el 27 de octubre de 1914, porque en esa fecha se realiza la primera campaña de investigación marina que dirige el propio Osborne de Buen y que incluye aguas de mar de Alborán. En esa campaña se realiza una estación fija a 600 metros de profundidad que sirve para obtener datos del agua, del sedimento y de las comunidades que hay en el fondo. Es, por tanto, la primera vez en 1914 que comienza el muestreo que luego se ha hecho periódico en el Laboratorio Oceanográfico. En el año 1975 se crea por Naciones Unidas el Plan de Acción para el Mediterráneo y dentro de ese plan de acción se crea un programa en el que España se incorpora para hacer el estudio y el seguimiento de las condiciones ambientales del agua, de los sedimentos y de las comunidades que viven en el mar Mediterráneo, y nuestro laboratorio realiza las campañas que corresponden al mar de Alborán con estaciones, digamos, fijas también en torno a la estación de Vélez Málaga. Por lo tanto, el Instituto Español de Oceanografía fue un precursor de muestreo periódico y permanente en estaciones fijas, y más adelante, en el año 81, se crea ya un proyecto, un programa realmente, que se llama MEDPOL, en el que se incorpora uno de los proyectos que darían lugar a las estaciones fijas que hoy se denominan el programa Radiales y que dirigen los dos invitados de esta tarde. Sería el inicio del programa Ecomálaga, después Radiales, y todo esto ha servido para que tengamos, y digo tengamos y ahora lo explico, unas bases de datos de prácticamente 50 años de información científica del agua, de los sedimentos y de los parámetros biológicos del mar de Alborán. Y eso creo que es digno de reconocerlo porque es una riqueza que tiene tanto el Instituto, como tiene España, como tiene la ciencia, como tenemos, digamos, también toda la sociedad, que podemos hacer uso de este tipo de recursos. Y continúa el programa con la participación, por tanto, de los dos invitados, como he dicho. Voy a hablar muy brevemente de ellos, porque no me gusta hacer currículum largo, porque el que quiera un currículum largo que lo busque en internet. Entonces haré una breve presentación de cada uno de ellos. Mari Carmen, ¿tú vas a hacer tu currículum? Vale, muy bien. Entonces el currículum lo hará. Sí, me había preguntado y no me había respondido. Bueno, son cosas de directo. Entonces, bueno, los dos invitados están acompañados también, como digo, por David Macía, que es el director del Centro Oceanográfico, que dará una de las conferencias más adelante,
y le paso a hablar entonces a David, que hablará de los invitados y del grupo. Buenas tardes. Manuel Vargas Yáñez y María del Carmen García Martínez tienen ya una larga trayectoria investigadora dentro del Instituto Español de Oceanografía. Ambos son cofundadores del grupo de investigación Grupo Mediterráneo de Cambio Climático, que empezó su andadura en 2005 y que en la actualidad cuenta con 9 científicos y técnicos pertenecientes a los centros oceanográficos de Málaga y Baleares, del Instituto Español de Oceanografía. No obstante, su labor dentro de la institución y sus trabajos orientados hacia el estudio de los efectos del cambio climático en los océanos se remontan aún más atrás en el tiempo. Manuel Vargas Yáñez es actualmente el coordinador de este grupo de investigación. Ha pertenecido o pertenece a diferentes comités e instituciones como la Red Vivar España, que es la red temática española para el Programa Mundial de Investigación del Clima. Es presidente de la sección de Oceanografía de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica. Representa a España en la Red Internacional Mediterránea para la Conservación Global de los Océanos, siendo presidente del Grupo de Trabajo de Observaciones de esta red. Es miembro del Grupo de Expertos para la redacción del tercer Informe Mundial de Asesoramiento de los Océanos de las Naciones Unidas. Ha participado en más de 30 proyectos nacionales y europeos, siendo el investigador principal de algunos de estos proyectos nacionales. Es autor o coautor de más de 100 artículos científicos, libros, capítulos de libros y más de 100 ponencias presentadas a congresos internacionales. Ha dirigido varias tesis doctorales, trabajos fin de máster y grado y es profesor en el Máster de Diversidad Biológica y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga. María Carmen García ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo sido investigadora principal, además de poner en marcha el proyecto RADMED, dedicado a la monitorización ambiental de las aguas mediterráneas españolas, y al que ha hecho referencia justo antes Juan Antonio Camiña. Ha sido investigadora principal de un proyecto europeo y es también autora o coautora de más de 100 artículos científicos, libros, capítulos de libros y más de 100 ponencias presentadas a congresos internacionales. María Carmen García ha desarrollado una gran actividad en favor del fomento de vocaciones científicas entre las niñas, además de la visibilización del papel de la mujer en la ciencia, habiendo sido organizadora del primer encuentro Oceánicas y participando desde sus inicios en el proyecto Oceánica, del que es investigadora principal nuestra compañera Francina Moya, que está aquí presente también en la sala, que también es integrante del mismo grupo Mediterráneo de Cambio Climático. Ha sido directora del Centro Oceanográfico de Málaga y directora del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía. Ha representado a España en más de 40 organismos internacionales, entre los que destacamos la Comisión Internacional para la Investigación del Mediterráneo o el European Marine Board, del que también ha sido presidenta del Grupo de Trabajo de Comunicación. Es académica de número de la Academia Malagueña de Ciencias y ha recibido la medalla del Ateneo de Málaga. Ambos conferenciantes desarrollan labores de formación recibiendo alumnos e investigadores en práctica de diferentes universidades españolas y europeas y participan en planes de cooperación bajo el paraguas de organismos como POGO, Asociación para la Observación Global del Océano, o los proyectos de cooperación ICOP financiados por el CSIC. Estos programas se dedican a la formación de jóvenes investigadores y estudiantes de países tales como Marruecos, India, Líbano, Benin, etc. Ambos conferenciantes han desarrollado, además de una gran carrera científica, una amplia actividad en el campo de la divulgación científica, con innumerables conferencias y entrevistas en medios de comunicación, radio, televisión y prensa, estando firmemente comprometidos con las tareas de concienciación de nuestra sociedad en relación con la preservación de la naturaleza, en especial de nuestros mares, y la lucha contra el cambio climático. Es dentro de esta labor en la que se enmarca la charla que vamos a escuchar en breves instantes y que nos ha reunido hoy aquí en esta sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, bajo la organización de la Academia Malagueña de Ciencias y del propio Centro Oceanográfico de Málaga. Y sin más dilación, voy a pasar la palabra a Manolo y a María Carmen. Agradecer
la sociedad, a la Academia Malagueña de Ciencias y al propio Centro Oceanográfico de Málaga esta iniciativa para organizar estas jornadas para difundir la tarea que realiza el Instituto Español de Oceanografía, y en particular nosotros queremos agradecer la invitación a formar parte de esta jornada. También queremos hacer extensiva esta gratitud a la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya sede nos encontramos ahora mismo. Y como bien han dicho en la presentación, hoy lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las actividades del Grupo Mediterráneo de Cambio Climático. Hoy es nuestro turno. Fundamentalmente estas actividades se dividen en dos tipos de tareas. Por una parte, como ya también se ha comentado, nos dedicamos a lo que se llama la monitorización del medio marino. Concretamente, de las aguas mediterráneas también participamos en la monitorización de las aguas del Golfo de Cádiz. Aquí esto no lo tenía preparado, pero me voy a saltar un poquito mi guión, y como también se ha comentado, esto ya es de hace muchísimo tiempo. Yo quería decir que yo particularmente me incorporé a estas tareas, que ahora explicaré qué consisten, en el año 1994, cuando era becario del Instituto Español de Oceanografía, bajo la dirección de Natalio Cano Caña, que hoy se encuentra aquí, y por eso quería mencionarlo. Fue uno de estos pioneros en esta observación del Mediterráneo. Pero bueno, ¿en qué consiste eso de la monitorización? Bueno, pues simplemente la observación sistemática, periódica de nuestras aguas, desde muchos puntos de vista. Es decir, nosotros observamos variables físicas, químicas y biológicas, para responder a algo tan sencillo como cuál es el estado de salud, el estado medioambiental de nuestros mares. Para ello, sobre el mapa nosotros situamos una serie de puntos, aquí lo he puesto con unos puntitos rojos, que en realidad es lo que llamamos estaciones oceanográficas. Son siempre las mismas. Y nosotros las vamos a visitar utilizando un buque oceanográfico 4 veces al año, uno por cada estación del año, y como decía, de una forma indefinida, de tal forma que en algunos lugares, como en las costas de Málaga, llevamos ya desde el año 92 realizando esta monitorización. ¿Qué hacemos cada vez que llegamos a uno de estos puntos, a una de estas estaciones oceanográficas? Pues vamos a desplegar este aparato, que es lo que se llama una roseta oceanográfica, donde podéis ver que hay una especie de tubos de plástico que en realidad reciben el nombre de botellas oceanográficas. Esas botellas en principio van vacías, pero a través de un cable que lo conecta al ordenador que tenemos a bordo, nosotros podemos cerrarla exactamente en la profundidad que queramos. De esta manera, esa botella atrapa una muestra de agua de esa profundidad en concreto. Además, la roseta oceanográfica tiene incorporado un sensor electrónico que va midiendo la temperatura, la salinidad, la densidad del mar, desde la superficie hasta el fondo. Cuando la roseta, como vemos aquí, vuelve a bordo, los científicos, los técnicos, van a ir tomando muestras de agua. ¿Para qué? Pues luego van a llevarse esas muestras al laboratorio y van a analizar una serie de cosas, por ejemplo, la concentración de nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Pues igual que sería el abono en el campo, es aquello que hace que una tierra sea más o menos fértil. Pues aquí es lo que hace que el mar sea más o menos productivo. Luego, por ejemplo, arrastramos esta especie de redes muy tupidas. ¿Con qué objeto? Pues vamos a capturar animales muy pequeñitos, que constituyen lo que se llama el zooplancton. Esos animales muy pequeñitos se alimentan a su vez de otros organismos más pequeños todavía, unicelulares. Es el plancton, el fitoplancton. El fitoplancton son algas, como digo, unicelulares, que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Por tanto, absorben dióxido de carbono y mediante la energía del sol y aprovechando esos nutrientes que hay en el agua del mar, van a crear la materia y la energía de la que se van a proveer el resto de los organismos que hay en el océano. Así que analizamos toda la cadena. Ese fitoplancton, que luego es comido por ese zooplancton, esos animales muy pequeñitos, que a su vez servirán de alimento para pequeños peces como boquerones, sardinas, jureles, y que también serán el alimento de peces mayores. La segunda línea de investigación que realizamos en el Grupo Mediterráneo de Cambio Climático la empezamos ya hace algunos años. Consiste en una tarea de divulgación, de dar a conocer a la sociedad, al público en general, cuál es la tarea que realiza nuestro grupo de investigación y también otros. Es decir, dar a conocer el conocimiento científico que vamos con los años adquiriendo. Esta tarea poco a poco ha ido ocupando cada vez más espacio entre nuestras actividades. ¿Por qué? Pues por un compromiso de nuestro grupo, viendo sobre todo la deriva que va tomando la sociedad actual. Cada vez más nos informamos, en especial los jóvenes, y aquí quisiera hacer hincapié
porque tenemos que recordar que el futuro del planeta es de los jóvenes, cada vez más nos informamos a través de redes sociales, de vídeos, mensajes de texto, audio, que normalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tienen como principal cualidad que son muy breves. Parece que para que un mensaje cale en nuestra sociedad necesitamos que sea algo inmediato. El problema es que realizamos una simplificación de cosas muy complejas que nos llevan casi siempre a errores. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con esta labor divulgadora en la cual enmarcamos esta charla que tenemos ahora? Pues explicar que el verdadero conocimiento científico, el conocimiento riguroso, el que se basa en hechos, en datos objetivos, en experimentos que son reproducibles y comprobables por cualquiera, es algo mucho más complejo. En 1676, tal vez uno de los mayores genios que ha dado la humanidad, Isaac Newton, escribía acerca de sus descubrimientos a otro brillante científico del siglo XVII, Robert Hooke, una carta. Y en una de las frases de esta carta se podía leer: si he visto más lejos es porque he estado de pie sobre los hombros de gigantes. De hecho, con frecuencia se suele atribuir esta frase a Newton, y en realidad no es cierto. Parece ser que otros científicos y filósofos habían utilizado esta expresión, esta misma idea, e incluso se puede rastrear su origen hasta el siglo XII, con un tal Bernardo de Chartres. Nosotros no tratamos ahora aquí de hacer una investigación histórica sobre el origen de la frase, pero sí queremos enfatizar que describe muy bien en qué consiste ese método científico, ese método riguroso que nos aporta conocimientos objetivos. Básicamente, ahora encontramos muchas opiniones de personas que dicen, bueno, esto del cambio climático no es cierto. Otros dicen, bueno, sí es cierto, pero es algo natural. Incluso es muy frecuente escuchar, hay gente que ha escuchado campanas pero no sabe dónde, que se trata de ciclos. Incluso alguien ya un poquito más puesto puede hablar de los ciclos de Milankovitch, de los cuales luego hablaremos en esta charla. Lo que vamos a tratar de explicar aquí es que cuando el conocimiento científico es el resultado del trabajo a lo largo de cientos, incluso a veces miles de años, de miles de científicos y científicas que han ido construyendo realmente un relato basado, como decía, en hechos objetivos. ¿Cuál es entonces la tarea que tenemos hoy aquí? ¿Seríamos capaces de nosotros de explicar, aunque sea sencillamente, en qué consisten esos hechos objetivos? ¿Seríamos capaces de explicar realmente por qué sabemos que el cambio climático es lo que es y que es causado por el hombre? Pues eso es realmente lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a ir exponiendo todos estos conocimientos acumulados a lo largo de cientos de años para al final encaramarnos a hombros de ese gigante que es el conocimiento científico riguroso. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Bueno, pues cual Pimpinela, vengo yo aquí a dominar un poco con la siguiente fase de esta conferencia. Como bien ha dicho Manolo, vamos a tratar de subirnos a hombros de ese gigante que es el conocimiento científico acumulado a lo largo de la historia. Y lo vamos a hacer primero preguntándonos, haciéndonos alguna cuestión donde nos planteemos en qué punto estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la primera es, ¿qué sabemos realmente sobre el cambio climático? ¿Vale? Para ver si ese conocimiento científico nos lleva directamente a decir que el cambio climático existe y por qué es así. Y nos podemos preguntar aún más qué sabemos específicamente sobre el calor, porque todos tenemos una idea de lo que es el calor, ¿no? ¿Alguien sabe? Como hoy, por ejemplo, que ha salido un poquito el sol después de estos días tan aciagos, sales a la calle, te pones un poquito al sol y tú notas cómo te va llenando un poquito de ese calor. O cuando colocas tu mano en una superficie que está fría, tú notas cómo se te enfría tu mano y cómo se va calentando la superficie sobre la que te has puesto. Pero ¿y ese calor? Lo que sabemos sobre el calor, ¿de dónde procede? ¿Cómo se inicia esa montaña que hemos construido para llegar hasta tener ese gigante, esos gigantes a los cuyos hombros nosotros nos estamos subiendo? Pues ya el propio Arquímedes, esto es una leyenda, suponemos, ya tenía una idea de que la luz tenía algo que ver. Y de hecho, en el sitio de Siracusa cuenta la leyenda que Arquímedes lo que hizo en el siglo III a.C. fue decir, enfocad vuestros escudos de los soldados, los enfocamos a las velas y consiguieron quemar, incendiar las velas de los barcos romanos que los estaban invadiendo.
será cierto o no será cierto, pero aquí ya se intuye una idea importante que es cómo se transmite ese calor o que la luz tiene algo que ver con todo esto que está ocurriendo. Han sido muchos los gigantes que han ido trabajando a lo largo de la historia y nosotros podemos dar un salto, por ejemplo, a Mariot u otros cualesquiera, como son, por ejemplo, también Lavoisier o Laplace en los siglos XVII, donde ellos ya intuyen que existe una sustancia, proponen que existe una sustancia que rellena todo el espacio y que el calor, digamos que ellos lo que llamaron, unos llamaron fuego y otros llaman el calórico, se va metiendo entre toda esa sustancia y se va pesando entre los poros de cada una de las sustancias de los que componen nuestros propios cuerpos y va alimentando y va haciendo que se incremente la temperatura. Y ellos se lo imaginaban de una forma muy curiosa, ellos tenían ese calórico, esa idea, digamos, un poco filosófica sobre qué era aquella sustancia que se estaba transmitiendo, donde se iba infiltrando en cada uno de los poros y iba pasando el calor de algo que está más caliente a algo que está más frío. Es muy ingeniosa la idea y uno puede pensar, pero el calor entonces que procede del sol, ¿por dónde viaja? ¿No? Porque entre el sol y nosotros, ¿qué es lo que hay? Y entonces aquí incluso decían que existía una sustancia, incluso aún más de leyenda, a la que posiblemente habéis escuchado en algunas otras ocasiones, que es el éter. Y a través de ese éter iba viajando ese calórico hasta que llegaba a la Tierra. Han sido muchos más los investigadores que han ido, los estudiosos que han ido haciendo crecer ese conocimiento sobre el que nosotros nos vamos a basar a lo largo de esta charla. Pero sin duda hay una persona muy interesante que es William Herschel, que en el año 1800 publica un trabajo súper interesante que tiene que ver con este tema. Herschel, en su trabajo, publica, aquí tenemos un esquema del experimento que hizo, y él presenta los resultados de su experimento. Él montó este equipo, ¿vale? Nosotros lo vamos a poner con los ojos del siglo XXI y lo vamos a poner en colorines y hacemos este esquema donde se explica un poco mejor qué es lo que hizo Herschel en aquel momento. Herschel ya sabía de los estudios de Newton que la luz cuando atravesaba un prisma se difractaba y salían distintas líneas de distintos colores. Y pensaba que eso podía estar asociado a cambios de temperatura. Entonces lo que se le ocurrió fue montar un sistema donde a través de un prisma era capaz de sacar las distintas, con la luz difractada y salían las distintas líneas de colores. Y en cada uno de esos colores colocaba un termómetro y veía el efecto que tenía el paso de la luz o la dispersión de la luz cuando se ha dispersado sobre cada uno de esos termómetros, cada uno a su distinto color. Y lo que se comprobaba es que los colores rojos, los que iban hacia el rojo, incrementaban más la temperatura que los colores que estaban más puestos en el azul o en el violeta. Pero lo sorprendente del trabajo de Herschel es que además hay que ser muy ingenioso. Se le ocurrió colocar un termómetro fuera para ver qué pasaba. Es decir, él veía los colores y colocaba un termómetro de cada color, pero se le ocurrió colocar termómetro fuera. Y cuando lo hace, va y comprueba que precisamente el que está fuera, más allá del rojo, es el que más se calienta, el que más ha incrementado su temperatura. Por tanto, él decía que ahí deberían existir unos rayos invisibles, algo que es lo que nosotros ya conocemos, que sabemos que es el infrarrojo. Y las ideas de Herschel nos llevan a pensar, le llevaron ya a pensar que la luz y el calor no son cosas distintas. Es decir, ya empezábamos a asociar que la luz y el calor formaban parte de lo mismo, tenían algo en común. Y es cierto, lo que pasa es que él lo que no sabía es que la luz se emite en forma de onda, que el sol emite una radiación y que esa luz nos va llegando a nosotros a través de una sonda. Esas ondas, como bien sabréis todos, se van viajando y tienen una distinta longitud de onda. Digamos que van formando los picos y los valles son distintos. Aquí tenemos un homenaje a nuestro compañero, a nuestro presidente Fernando Orellana, que no ha podido venir hoy, que es un gran oftalmólogo, y tenemos aquí representado nuestro ojo. ¿Por qué? Porque esa luz que va viajando llega hasta nuestros ojos, atraviesa la pupila, llega a la retina, estimula unas determinadas células que mandan la señal al nervio óptico y producimos la imagen. Esa radiación, esas ondas que están llegando a nuestra retina, eso es lo que nosotros le llamamos luz. Pero a nuestros ojos entran todo tipo de luces, las que vemos y las que no vemos, ¿vale? Que son las que están formando y los que dan lugar a la formación de esas imágenes. Nosotros tenemos un espectro que es el único en el que podemos ver. Pero nosotros podemos pensar, vale, aquí tenemos el Sol que nos está enviando distintas longitudes de onda y que están llegando esa radiación que se llega hasta nuestras pupilas. Pero el resto de los cuerpos hacen lo mismo, emiten esos
rayos invisibles como hace el Sol? Pues la respuesta también nos la dieron distintos científicos a lo largo de la historia, como Boltzmann, que nos decía que la radiación emitida por un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de ese cuerpo. ¿Es lo que quiere decir? Que un cuerpo que está a más temperatura emite más energía y un cuerpo que está a menos temperatura emite menos energía. Pero todos los cuerpos emiten distintos tipos de energía. Todos los cuerpos emiten energía, porque están a una determinada temperatura. Lo que ocurre es que cuanto mayor es la temperatura, la longitud de onda es más pequeña y cuando la temperatura es menor, como la nuestra, porque ninguno de nosotros nos vemos emitir luz. Y sin embargo, todos nosotros estamos emitiendo una radiación. Y esa luz, lo que ocurre es que esa longitud de onda es para nuestro ojo, para el ojo humano, es invisible. Hasta ahora nos estamos centrando en la capacidad de emitir la energía, es decir, ese calor que tienen los cuerpos. Y diréis, oh Dios, ¿cuándo vamos a llegar aquí lo del cambio climático? Llegaremos. Pero ¿cuál es la capacidad de absorber? ¿Cómo se calienta la atmósfera? ¿Vale? Porque si esa luz está llegando, nosotros no vemos cómo se calienta la atmósfera. Nosotros sí notamos que nos calentamos nosotros, pero no notamos los demás. Y entonces aquí vamos a hacer alusión a varios científicos diferentes, pero la primera de ellas, a la que vamos a hacer alusión, es a una mujer. Eunice Newton-Foot publicó un artículo muy interesante, hizo un experimento muy curioso en el que cogía 2 cilindros y esos 2 cilindros los ponía con 2 termómetros y los ponía al sol y veía cómo iban cambiando la temperatura del cilindro. Entonces a ese cilindro le hacía varias cosas, pues decir, bueno, pues venga, lo mido la temperatura con aire normal, en vacío, con aire húmedo, con aire seco o incluso lo llenaba con CO2. Y lo que descubrió es que el termómetro que estaba en el cilindro con aire se calentaba más que el termómetro que estaba en el vacío. Y además descubrió que el termómetro que tenía, el cilindro que tenía aire húmedo se calentaba también más, incrementaba más su temperatura que el que tenía aire seco. Y curiosamente vio que el termómetro que tenía, el cilindro que en su interior contenía mayor concentración de CO2 incrementaba más su temperatura. Esta sería la primera alusión al cambio climático, porque ya ella pensó que posiblemente a lo largo de la historia de la Tierra los cambios de las concentraciones en el CO2 irían asociados a cambios en la temperatura, porque la atmósfera absorbería más energía e incrementaría más su temperatura. Y ahora de nuevo. Como decía María, el problema que nos ocupa y que nos ocupa a la humanidad en la actualidad. Posteriormente, a Eunice Foot llegó el trabajo de Tyndall, que realmente fue ya más completo y hizo un diseño experimental muy ingenioso. Es una ilustración del trabajo original que publicó en 1861 John Tyndall. Como hemos visto, a lo largo de esos siglos se ha ido acumulando ese conocimiento y ya sabemos que todos los cuerpos emiten energía. Una energía que de momento, si la emite el Sol, nosotros la llamamos luz, simplemente porque nuestro ojo es capaz de captarla, pero que si la emiten otros cuerpos, que también emiten igual que el Sol, la única diferencia es que nuestros ojos no son sensibles a ella, pero también la emiten. Y por ejemplo, Herschel le llamaba rayos invisibles. Ya en esta época se le llamaba a esto calor radiante. Y también sabíamos, como ha explicado Mari Carmen, que mientras mayor sea la temperatura de un cuerpo, mayor es la cantidad de energía que emite. Entonces, nuestro amigo Tyndall, en ese recipiente lo que hacía es con una llama calentaba agua, porque digamos que esté a una alta temperatura para que emita mucho de ese calor radiante. A continuación, obligaba a que esa radiación fuera pasando por un tubo en el que, de forma parecida a lo que hizo Eunice Foot, va a colocar distintos tipos de gases, de tal forma que cuando lleguemos esa radiación atraviese todo el tubo y salga por ese extremo, si los gases que hay en el interior del tubo han absorbido mucha de esa energía, pues saldrá muy poca. Si por el contrario esos gases han absorbido muy poca energía, pues saldrá mucha radiación. Así que vamos a utilizar distintos tipos de gases y vamos a ver qué propiedades tienen unos y otros. Parecido a lo que hizo Eunice, él lo que cogió es que utilizó, unas veces hizo del vacío, otras veces lo llenó con vapor de agua, otras veces con dióxido de carbono. Y con utilizó otros gases también, pero que ahora no vienen al caso. Realmente aquí el problema está en, una vez que sale esa radiación por el otro extremo del tubo, ¿qué cantidad de radiación, cómo medimos la cantidad de radiación que ha sido absorbida?
Aquí teníamos un problema tecnológico grande, que se pudo resolver debido a que relativamente pocos años antes se habían conseguido desarrollar dos instrumentos. El de arriba es una termopila que se basa en un principio físico, en el que si tenemos ciertas aleaciones de metales y calentamos por un extremo, en este caso se calentaría por el extremo que está al lado del tubo, y sin embargo mantenemos frío el otro extremo, esa diferencia de temperatura genera una corriente eléctrica. Y abajo contábamos ya con un galvanómetro, que es un aparato que es capaz de medir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué hacía Tyndall? Vale, pongo un determinado, por ejemplo, vapor de agua. Si sale mucha radiación, significa que se va a generar una corriente eléctrica muy alta y entonces la mediré con el galvanómetro. Si por el tubo sale poca radiación, se generará una corriente eléctrica pequeña que también me lo va a decir el galvanómetro. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Este ejemplo es un ejemplo muy bueno de lo que es el círculo virtuoso entre investigación básica e investigación aplicada o desarrollo tecnológico. Se pudo hacer este experimento, pudimos medir esa radiación que salía del tubo, o mejor dicho, la que era absorbida por esos gases que había dentro del tubo, porque a partir de la investigación básica del siglo XVIII y principios del XIX se hizo acerca de la electricidad y el magnetismo, luego se pudo aplicar para desarrollar este tipo de tecnología. Una vez que teníamos esta tecnología, vuelve a aplicarse nuevamente en la investigación básica, ahora la que está dedicada a entender de qué forma los distintos gases son capaces de absorber distintos tipos de radiación. Tyndall, al igual también que en los trabajos anteriores, ya se dio cuenta que si nosotros emitíamos dióxido de carbono a la atmósfera, esto podía alterar en un futuro la temperatura del planeta. Es decir, que esta idea de cambio climático no es algo nuevo que nos hayamos inventado ahora. Ya en el siglo XIX estaba en la mente de los científicos. Él pensó en los efectos que podría haber si seguíamos emitiendo, porque ya entonces estábamos en la revolución industrial, dióxido de carbono, y también pensó en esos cambios que se habían producido ya en el pasado. Y dijo que seguramente habían sido producidos por alteraciones, en ese caso, por supuesto, naturales, de las concentraciones de dióxido de carbono que había en la atmósfera. Como habéis visto, ya teníamos muchos elementos en ese momento, a mediados del siglo XIX. ¿Quién se encargó de completar el puzzle? Svante Arrhenius. Arrhenius aunó todos estos conocimientos. Por una parte tenemos, vamos a recapitular, todos los cuerpos emiten energía. El Sol, por tanto, emite energía. Sabemos que la energía que emite el Sol, hemos dicho que es de onda corta, es lo que llamamos luz simplemente porque nuestro ojo es sensible. Sabíamos también entonces que esa luz era capaz de atravesar la atmósfera, por tanto, así no se calentaba la atmósfera. Pero que la superficie de la Tierra, la superficie del océano, sí que absorbían esa energía y por tanto incrementaban su temperatura. Y al incrementar su temperatura, ellos también emitían energía. Pero ahora, ¿cómo? En forma de una onda larga. Es decir, lo que ahora llamamos infrarrojo. Ya sabíamos entonces que los gases, según la composición que tuvieran de dióxido de carbono, de vapor de agua, etc., tenían más o menos capacidad de absorber esa radiación infrarroja que estaba emitiendo la superficie de la Tierra. Y de hecho Arrhenius lo cuantificó. Él fue capaz de sacar expresiones matemáticas que decían, en función de cuál sea la concentración de vapor de agua o de dióxido de carbono, la atmósfera absorberá tanto o cuanto de ese calor que emite la Tierra. Y no solamente lo cuantificó, sino que entonces fue capaz de explicar por qué la temperatura del planeta era la que era. Y se debía precisamente a esas concentraciones de gases que ahora llamamos de efecto invernadero que había en ese momento. En aquel entonces estábamos en 280, 300 partes por millón. Y también nuevamente, como habían hecho sus precursores, predijo que si multiplicáramos por 2,5 o por 3, triplicásemos las concentraciones de dióxido de carbono que había en la atmósfera, la temperatura en lugares como por ejemplo el Ártico podría incrementarse en 8 o 9 grados. Es decir, esta idea, insisto, no es algo nuevo, ya se sabía. No solamente miró hacia el futuro Arrhenius, sino que también nuevamente trató de explicar los cambios que ya sabíamos que habían ocurrido en el pasado. Esto es parte de ese gigante al que tratamos de subirnos. Como veis, aquí hay matemáticos, hay físicos, hay químicos, hay de todo. Y también hay geólogos. Tenemos algunos en la sala. Los geólogos ya sabían, por ejemplo, que hace mucho tiempo
el clima de la Tierra había sido mucho más cálido que el actual. Porque, por ejemplo, estas famosas expediciones que a veces salen en documentales y películas del siglo XIX, que habían ido a Groenlandia, habían encontrado en los registros fósiles restos de magnolios, de palmeras, de pinos. Por tanto, se sabía que el clima en Groenlandia, que era solo hielo, había sido mucho más cálido. Y en un pasado más reciente en términos geológicos, si hablamos de 2 millones y medio de años, también sabíamos ya, por esos estudios geológicos, que el clima de la Tierra había sido más frío unas veces y más cálido otras, por el avance y el retroceso de los glaciares en los Alpes, que dejaban un registro sedimentario. Con todo esto, dimos un paso más, y llegó Milankovitch, el famoso Milankovitch de los ciclos. Y él propuso una teoría matemática describiendo cuál era el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol para explicar por qué en el pasado se habían producido esos cambios en el clima de la Tierra y esos cambios en la composición de la atmósfera. Y bueno, y vuelvo con otra mujer. Y vamos a enlazar el tema de los ciclos de Milankovitch y vamos a intentar explicar un poco cómo ha sido ese pasado de la Tierra y cómo se han ido produciendo esos cambios climáticos y qué tiene que ver Hipatia de Alejandría de la película Ágora de Amenábar. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y gira sobre sí misma y recorre un año, tardamos un año en darle esa vueltecita al Sol. Y lo hacemos en una órbita que no es circular, sino que es una órbita elíptica. En esta escena, a mí me parece una escena preciosa, aquí se ve como ella, Hipatia, describe cómo esos dos focos, que son los que dan lugar a una elipse, y con una cuerda es capaz de dibujarla. Y dice que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol lo que hace es describir una elipse donde en uno de esos focos se encuentra el Sol. Y por eso, en esta escena, ella ha cogido y ha apagado la otra antorcha que allí tenía. Esto se relaciona directamente con lo que nosotros estamos hablando. Esa elipse cumple, como todas las elipses, cumple una circunstancia que es que la suma de la distancia desde cualquier punto de la elipse a cada uno de los focos es constante, y eso lo hace ella dibujándolo con la cuerda. Con los ciclos de Milankovitch, de lo que estamos hablando ahora mismo, es que la Tierra ha sufrido variaciones en la cantidad de calor o cómo se distribuye la cantidad de energía que le llega debido a cambios en los ciclos orbitales. Uno de esos cambios se produce, por ejemplo, en la excentricidad de la órbita. Es decir, la órbita terrestre, que es elíptica, no siempre tiene la misma forma, sino que cambia con un periodo de 10.000 y de 400.000 años. Es decir, hay veces que la Tierra describe una trayectoria más circular alrededor del Sol. Y eso hace que estemos más cerca durante más tiempo, durante ese periodo. Y durante otras épocas lo que ocurre es que la órbita de la Tierra es más aplacerada, digamos que es más elíptica. Y ese es el proceso que se denomina excentricidad. Pero existen más procesos que afectan, que tienen que ver con la forma en la que se mueve la Tierra. Y tiene que ver con el giro de la Tierra sobre sí misma, lo que tardamos en hacer un día. En esta imagen que tenemos aquí, que es lo que se llama oblicuidad. Aquí tenemos una imagen que no es real, suponiendo que la Tierra gira alrededor de su eje con el eje orientado hacia el polo norte. Eso no es cierto, porque la Tierra gira con un ángulo, está en una inclinación, que es lo que llamamos oblicuidad, una inclinación de en torno a 23 grados. Pero eso también se modifica. Es decir, con el tiempo tiene un ciclo de 41.000 años, que forma parte de todos los ciclos de Milankovitch, donde el eje, la inclinación de la Tierra, para girar sobre sí misma va cambiando. Y eso también modifica la forma en la que se distribuye el calor que está llegando a nuestra Tierra. Y por último, existe un movimiento añadido, que es el movimiento de precesión. Es decir, la Tierra no solamente gira alrededor del Sol, describiendo el ciclo de un año, gira sobre sí mismo con su eje, que además va cambiando su forma, sino que además tiene un movimiento como el de una peonza, que es el movimiento de precesión. Ese movimiento de precesión también hace que nos enfrentemos al Sol de una forma diferente. Entonces, nosotros que estamos en el hemisferio norte, en estas circunstancias, en las circunstancias actuales, nuestro verano, en el hemisferio norte, ocurre cuando estamos en el punto más alejado de la órbita. Pero ese movimiento también tiene, esta precesión también tiene un periodo de en torno a 26.000 años. Es decir, dentro de 13.000 años, la forma en la que nosotros nos enfrentemos al Sol será distinta y precisamente estaremos en invierno en el momento en que estamos en el afelio, es decir, en el punto más alejado de la distancia del Sol. Esto
nos hace pensar, y era una de las ideas de Milankovitch, en que el clima de la Tierra ha tenido que modificarse y ha debido modificarse de alguna manera en relación con estos periodos o estos años, como estoy colocando aquí, los 26.000 años, los 100.000 años que los hemos estado viendo. Pero claro, Milankovitch no tenía las herramientas en su momento para ver si esto era cierto o no era cierto. ¿Y cuándo hemos tenido esas herramientas? Pues cuando nos hemos zambullido en el mar. Hemos necesitado zambullirnos en el mar para ser capaces de determinar cómo se han producido estos cambios anteriores a los actuales. Y para eso lo que hacemos uso de unos organismos pequeños, unos protistas de muy pequeño tamaño que se llaman foraminíferos. Estos foraminíferos viven en la columna de agua y tienen una característica que es que tienen un esqueleto, digamos una conchita de carbonato cálcico. Ese carbonato, el calcio es el atomito blanco que hemos puesto ahí, se forma por la unión del calcio con el ácido carbónico que procede de la disolución del CO2 en el agua del mar. Y entonces forman esas conchas y cuando estos organismos fallecen se van depositando en el fondo. Se van depositando en el fondo y tienen una particularidad. Si os dais cuenta, en esta molécula lo que tienen son unos átomos de oxígeno, ¿vale? Que está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno y tiene también el calcio. Y el oxígeno tiene una particularidad, que es que está formado, pero su masa tiene 8 protones y 8 neutrones. Ese es el oxígeno que es el más abundante de que existe en la naturaleza, en el universo. Y es lo que nosotros llamamos oxígeno 16. Pero este no es el único oxígeno que existe. Existe otro átomo de oxígeno que está formado por 8 protones y 10 neutrones. Es decir, tiene más masa, es más pesado que el oxígeno 16. Es a lo que nosotros llamamos isótopo oxígeno 18. Y ese existe en una pequeñísima proporción en la naturaleza. Pero al existir en esa pequeñísima proporción en la naturaleza, cuando se formen estas conchitas, cuando se formen ese esqueleto de carbonato de calcio, en una pequeña proporción tendrán también esos isótopos de oxígeno 18 que, como os he dicho, son más pesados que el oxígeno 16. Y esto tiene otra importancia que nos va a explicar. Vamos a seguir entonces. Como ha dicho Mari Carmen, pueden vivir, unos son pelágicos, viven en la columna de agua, otros viven en el fondo del mar y que forman esa estructura de carbonato cálcico. Y ya sabemos que esas moléculas de carbonato cálcico pueden ser más pesadas o más ligeras. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pues antes, siento decirlo, pero tenemos que recurrir un poquito a la estadística, tan denostada injustamente a veces. Si nosotros tenemos una caja, por ejemplo, con una proporción de 70% de bolas negras y 30% de bolas blancas, y nosotros le pidiésemos a un amigo, mete la mano ahí y saca un puñado, el que tú quieras, de bolas. Y le decimos, quiero que lo hagas con los ojos cerrados. Si nuestro amigo no hace trampa, como todas y cada una de esas bolas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, el puñado de bolas que elija nuestro amigo va a tener también un 70% de bolas negras y un 30% de bolas blancas. Si nosotros cuando miramos el puñado que nos trae nuestro amigo vemos que la proporción es muy diferente, podemos decir, ha hecho trampa. Tú estabas mirando y además tienes preferencia por alguno de los dos colores. Esto es lo que ocurre en la naturaleza con estos foraminíferos. Si ellos no tuvieran preferencia, la proporción de moléculas de carbonato cálcico pesadas y ligeras que incorpora ese foraminífero sería la misma proporción que se encontrase en el agua del mar. Sin embargo, cuando hacemos esas medidas vemos que no es así. Ellos han abierto el ojo y tenían preferencia, en este caso, por las moléculas pesadas. Por tanto, esa proporción de moléculas pesadas a ligeras es un poco mayor que la que había en el agua. Y aquí viene el punto importante. Esto depende también de la temperatura. Si tenemos aguas más frías, cuando el foraminífero forme esa estructura de carbonato cálcico, cogerá más de esas moléculas pesadas todavía. Mientras que si la temperatura es más cálida, esa proporción de moléculas pesadas no será tan alta. ¿Podíamos en aquel entonces, cuando ya se sabían estas cosas, hacer este tipo de determinaciones? Pues nuevamente tuvimos que esperar a un cierto desarrollo tecnológico, que en realidad ya ocurrió a mediados del siglo XX, cuando desarrollamos esta capacidad para obtener lo que se llaman testigos o núcleos de sedimentos. Simplificando mucho, esto es un tubo que vamos a clavar en el fondo del mar y cuando lo saquemos pues vamos a tener ese tubo lleno de la arena, la grava, el lodo, el fango que hubiera ahí.
Lógicamente, en ese tubo, las partes más profundas corresponden a esos sedimentos con sus foraminíferos correspondientes que se depositaron hace muchos años, mientras que los sedimentos que estén justo en la parte superior de ese tubo van a ser esos sedimentos que están cayendo justamente ahora. Entonces, si nosotros somos capaces de ver la proporción de esos átomos de oxígeno pesados y ligeros que tienen y sabemos que eso guarda una relación con la temperatura, podríamos ir reconstruyendo la temperatura que ha tenido en el pasado la Tierra. Uno de los trabajos pioneros en este sentido es de Emiliani en el año 55, donde aquí, a vuestra izquierda, tenéis los sedimentos más superficiales, es decir, podríamos decir los que están cayendo en el momento en el que se cogió este testigo de sedimento. Conforme vamos hacia la derecha, son los sedimentos más profundos, por tanto más antiguos. Él iba midiendo, cogiendo esas conchitas de los foraminíferos, iba midiendo esa proporción de átomos pesados y ligeros y reconstruía la temperatura que había tenido en el pasado la Tierra. Y entonces sí que le salían esas oscilaciones que reflejaban lo que Milankovitch ya había predicho. Pero el océano todavía nos puede dar más respuestas. Hay otros métodos, hay muchos en realidad, aquí hemos elegido solamente dos. Pensemos ahora no en esos bichitos que viven en el mar, sino pensemos en la propia agua del mar. Todos sabemos que el agua, su fórmula H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Pero con el hidrógeno, en realidad todos los átomos tienen esto que llamamos isótopos. Con el hidrógeno ocurre igual que con el oxígeno. La inmensa mayoría de los átomos de hidrógeno son como a la izquierda, es solamente un protón, y hay una pequeñísima fracción de esos átomos que llamamos deuterio, porque tienen un protón y un neutrón, y lógicamente ligeramente más pesado. Eso significa que las moléculas que tenemos, que las que forman el agua, donde nos bañamos, pues también son moléculas, unas más ligeras y otras más pesadas. Y nuevamente aquí hay una preferencia. Cuando se evapora el agua, hay una preferencia por las moléculas ligeras, que aquí hemos representado con las bolas negras. A medida que ese agua va viajando hacia latitudes más altas, llueve y ahora de repente la preferencia es al contrario. Tienden a llover más, podríamos decirlo así, las moléculas pesadas. Eso hace que cuando ese agua, que a lo mejor se ha evaporado en los trópicos o en latitudes medias, llegue a los polos y precipite en forma de nieve, prácticamente no le van a quedar de esas moléculas pesadas, ya han caído todas por el camino. Y nuevamente esto depende de la temperatura. En los periodos más fríos es todavía más difícil que lleguen esas moléculas pesadas. Así que si analizamos el hielo, por ejemplo en Groenlandia o por ejemplo en la Antártida, es igual que antes, cogemos un tubo, un núcleo, un testigo de hielo muy profundo. Hay algunos que tienen más de 3,5 kilómetros de profundidad, de tal forma que nos podemos remontar a casi 1 millón de años atrás. Y analizamos esas moléculas de agua, esa composición de átomos de hidrógeno y de deuterio, podemos reconstruir el clima del pasado de la Tierra. Aquí además tenemos la escala no solo en la profundidad dentro de esos, entonces eran sedimentos, ahora es nieve. A la izquierda es el presente. En estos estudios el presente es 1950. Hacia atrás son miles de años, kiloaños. Es decir, que donde veis hay un 200 o un 600 significa hace 200.000, hace 600.000, hace 800.000 años. Y nuevamente de forma clara, a partir de un testigo de hielo, ya digo, de más de 3,5 kilómetros tomado en la Antártida, podemos reconstruir, aquí en azul abajo, la temperatura que ha tenido el planeta en el pasado. Pero además, el hielo tiene otra particularidad. Cuando se forma, atrapa burbujas de aire. Entonces podemos también medir la concentración de dióxido de carbono que tenía la atmósfera en esos tiempos. Y entonces vemos que en efecto, tal y como había predicho Eunice Foot, como había predicho Tyndall, como había dicho Arrhenius, el clima en el pasado de la Tierra fue alterándose, fue oscilando, y eso iba acompañado siempre de oscilaciones de la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Aquí lo curioso es que podemos ver, por ejemplo, estos son los famosos periodos glaciales e interglaciales, donde las películas salen la edad de hielo, y vemos que, por ejemplo, en el último periodo cálido anterior al actual, por ejemplo, la temperatura de la Tierra era incluso más alta que la actual. Te ha dejado hilo alto, ¿eh? Pero como ha dicho Manolo, nosotros tenemos aquí datos, lo que ha llamado el presente es 1950. Pero de 1950 para acá
las cosas han cambiado mucho. Ya no tenemos que recurrir a esos testigos, sino que podemos acudir a las medidas. Es decir, podemos saber qué es lo que ha ocurrido en este punto, cómo ha evolucionado la temperatura en ese mismo punto de la Antártida en estos últimos años. Y lo que comprobamos es que en la actualidad la temperatura se ha incrementado en 11,1 grados centígrados en ese punto. Estamos viendo que esa temperatura es muy superior incluso a la más alta que se alcanzó en el último periodo interglacial. Pero es que además, si queremos estudiar cómo está evolucionando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, tenemos un observatorio, el Observatorio de Mauna Loa, que está en una isla en Hawái, en medio del Pacífico, a más de 3.000 metros de altitud, donde se mide de forma continua cuál es la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Está colocado en ese punto para evitar interferencias, no hay ciudades, no hay nada alrededor. Y eso es un punto de referencia para todo el planeta. Pues si medimos y vemos en qué momento, en qué cantidad se encuentra la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en estos momentos, estamos alcanzando la concentración de 427 partes por millón. Muy por encima de lo que la historia reciente, llamando reciente a 800.000 años, muy por encima de la concentración de dióxido de carbono que se ha alcanzado en la atmósfera a lo largo de esta historia reciente. Y claro, ahora nos tenemos que preguntar, porque aquí estamos todos discutiendo, todo esto tiene que ver con qué pasa, cómo le decimos a esta gente que no se cree que nosotros tenemos algo que ver, ¿no? ¿O tenemos algo que ver? A lo mejor no, vamos a verlo. ¿Somos nosotros capaces de calentar la atmósfera? Que la atmósfera es bien grande, ¿La sociedad humana es nuestra sociedad la que es capaz de hacer eso? Bueno, pues podemos medir, seguimos midiendo y tenemos la tecnología para hacerlo. Y aquí lo que os vamos a mostrar es, por ejemplo, cuáles son las emisiones de CO2 que se han emitido desde el inicio de la revolución industrial. En la parte de la izquierda vemos, en la gráfica en colores, vemos cuál es la emisión de CO2 anual para cada uno de los continentes. Y en gris lo que se muestra es la escala global, es decir, cuánto se ha emitido en conjunto por año. Y a la derecha lo que se muestra es la suma de las emisiones totales que hemos hecho cada uno de los continentes y cuál es la global. Hay que recordar una cosa, que estas emisiones, este exceso de CO2 que estamos enviando a la atmósfera, bueno, primero voy a decir otra cosa, porque este número global se aproxima en torno a las 1.800 gigatoneladas. Una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. Muchísimo CO2 es el que estamos nosotros emitiendo a la atmósfera. ¿Y por qué nosotros estamos emitiendo a la atmósfera? Ahora explicaré por qué. Porque en esta cuenta global que tenemos aquí a la derecha, de los 1.800 que os he dicho, no se incluía el uso que ha podido tener el cambio del suelo. Por ejemplo, en las zonas donde se han deforestado, ¿vale? Y se han utilizado para hacer, por ejemplo, cultivos. Lo cual eleva la cantidad total a 2.750 gigatoneladas de CO2 que hemos puesto en la atmósfera. Ese CO2, sobre todo la primera parte, más que el del abuso del suelo, hay que recordar que había sido retirado del ciclo de la Tierra. Ese CO2 nosotros lo estamos consumiendo porque estamos consumiendo combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles estaban retirados. Es decir, la Tierra los generó en su momento a partir de carbono y lo escondió. Y nosotros, con nuestra tecnología, lo hemos sacado y lo estamos quemando. Y al quemarlo estamos emitiendo este exceso de CO2. Es decir, estamos metiendo en el ciclo algo que no existía. Y estamos metiendo, desde el inicio de la revolución industrial, hemos metido 2.750 gigatoneladas de CO2. Y entonces se podría hacer una cuenta, que sería aquí algún profesor de química, se la aconsejamos que se la haga, y que se lo ponga de deberes a los estudiantes de primero de bachillerato, de segundo, no sé cuándo se estudia este asunto. Aquí hay algún químico que nos podría ayudar en este tema. Le podríamos preguntar, bueno, ¿cuál debe ser la concentración en la atmósfera si tenemos en cuenta esta cantidad gigante de CO2 que nosotros hemos puesto? Y resulta que la concentración de dióxido de carbono que debería haber ahora mismo en nuestra atmósfera debería ser de 623 partes por millón. Si recordáis hace un momento, os hemos dicho que nuestra concentración, la concentración actual era de 427 partes por millón, lo que hemos visto en Mauna Loa, ¿vale? Y sin embargo, los números nos dicen que la concentración atmosférica debería ser 623. Es decir, el doble del que teníamos al inicio de la revolución industrial. ¿Y dónde está entonces ese 30%? Porque en realidad nos está faltando. Hay CO2 en la atmósfera que no estamos localizando. ¿Dónde está ese CO2? Pues ese CO2 ha sido retirado del océano, por parte de los océanos. El océano absorbe parte del exceso de CO2 que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera. Y si hacemos los cálculos, coincide el exceso de CO2 o ese CO2 que no aparece aquí con la variación de pH que se está produciendo en el océano.
Pero podemos hacer más cuentas. En el año 2024, solo en el 2024, las emisiones globales fueron de 43,2 gigatoneladas de CO2, recordamos, miles de millones de toneladas. Si nosotros continuamos emitiendo en esas cantidades, es decir, no incrementamos la cantidad y vemos qué ocurre a lo largo del tiempo, en el año 2100 la concentración de CO2 en la atmósfera sería de 819 partes por millón. Pero seamos realistas, el planeta no está frenando sus emisiones de CO2. Cada año se está incrementando en casi media gigatonelada la cantidad de CO2 que estamos emitiendo a nuestra atmósfera. Pues si consideramos esas cantidades, cada año que se incrementa esa media gigatonelada, a este ritmo, en el año 2100 tendríamos 982 partes por millón, triplicando la cantidad que teníamos al inicio de la revolución industrial. Y si recordáis aquella diapositiva donde había un puzzle que ponía la última ficha, Arrhenius ya vaticinaba en aquel momento que si se triplicaba la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, el incremento de temperatura que se podría producir en los polos podría ser en torno a 9-10 grados centígrados. Y estamos en esas circunstancias. Es decir, yo creo que los datos son evidentes. Puede existir la duda, que nosotros cuando hemos planteado la presentación ha sido un poco por ahí, porque podríamos haberla centrado en otras cosas. Podríamos haberla centrado en números concretos que está ocurriendo en el Mediterráneo, que se está calentando a un ritmo más alto que cualquier otro océano del mundo, porque es una zona de las más amenazadas, está rodeado por nosotros, ¿vale? Tiene un inmensísimo tráfico marítimo. Pero nosotros queremos centrar esto en la idea de que el conocimiento científico es el que nos permite avanzar y saber cómo ha evolucionado la historia de nuestro planeta y discernir si los cambios que se están produciendo debido a nuestra presencia o no. Para eso es importante seguir construyendo el conocimiento científico. Podemos pensar, os ha contado Manolo al principio de la presentación, que nosotros nos trabajamos en un proyecto que se trata de que observa el Mediterráneo español y lo hace de forma periódica y lo hace, bueno, pues también tuvo mucho que ver con Antonio Camiñas en este asunto, y lo hace visitando de forma periódica siempre los mismos puntos y haciendo el mismo tipo de análisis. ¿Por qué? Porque estudiar el mar es mucho más difícil que estudiar la Tierra. Y tener buenos datos para saber cómo se está comportando y cómo se están produciendo los cambios también es muy difícil de conseguir. La única manera es permanecer, seguir trabajando en proyectos de duración indefinida como este, donde se siga haciendo una observación clara y rigurosa sobre lo que está ocurriendo en nuestros mares. Para nosotros, de verdad que es un placer haber estado aquí y para nosotros lo que queríamos era transmitiros esta idea de que nosotros no podemos hacer nada solos, sino que todo viene basado en el conocimiento, en la historia de estos hombres y de estas mujeres que han construido el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Así que espero haberos convencido de que estamos a hombros de estos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, Manolo, Manuel, Maricarmen. Muchísimas gracias por este recorrido por la ciencia. Ahora ya sabemos que estamos unidos, o al menos lo podemos intuir. Abrimos un turno de palabra para todo el que quiera hacerles preguntas sobre lo que han contado y sobre lo que no han contado, que ha sido mucho. Para otra vez, lo dejamos para otra. A ver, adelante. Juan, pásale el micrófono de Víctor. Gracias. Enhorabuena, habéis sido fundamentalmente didáctico y confío que si aquí había venido alguien con dudas se le evitan las dudas. A mí cada vez que me han preguntado, aunque no me conozcan, yo he sido catedrático de Ecología de esta universidad, asignaturas muy relacionadas con esto, y la gente dentro y fuera pues me pregunta, oye Juan, eso del cambio climático, vaya bueno. A lo largo de la historia, de toda la historia del planeta Tierra, ha habido cambios climáticos. Hace 10.000 años hubo un enfriamiento, la no sé qué, la no sé cuánto, y yo siempre digo lo mismo, digo, el problema está en la velocidad de cambio. Ha ocurrido desde que empezó, en 1800 aproximadamente, el último dato que habéis estado dando vosotros, es que ha habido una descompensación entre la cantidad de CO2 libre y la cantidad de CO2 incorporado. A medida
decir, que en 200 años se han producido cambios en la atmósfera, en la temperatura, de forma mucho más rápida que los 10.000 años anteriores. Y hay quien se lo cree y quien no se lo cree, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Enhorabuena y gracias. Gracias, Juan. Yo te quería hacer un comentario con esto, y eso tiene mucho que ver con la idea de que confundimos tiempo con clima. ¿Vale? Para nosotros que escuchamos en las noticias, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos encadenando, ¿se me escucha bien? A ver. Se está encadenando, ahora viene este tren de borrascas, ¿no? Y parece que ahora va a llover más que nunca. O cuando estamos pasando por estas olas de calor. Siempre nos pueden decir, que de hecho es algo que escuchamos habitualmente, pero si las olas de calor han existido siempre, si es que calor ha habido siempre, si es que llover ha llovido siempre, nadie te dice que no haya llovido, nadie te dice que no haya hecho calor. Lo que está ocurriendo es que está cambiando la probabilidad de que eso ocurra. Es mucho más frecuente que esos procesos extremos se estén dando. Y la gente tendemos a confundirnos, yo creo que tiene mucho que ver la forma en la que nos informamos, en la que hacía ilusión Manolo al principio de la charla. La gente tiende a confundir lo que te pasa en un momento muy concreto, como por ejemplo en verano, porque os hartaréis de ver a este señor en la tele, porque cada vez que hace calor lo llaman, porque parece que ¿no? Es culpa suya, ¿no? Entonces, por eso es por la inmediatez de la información y el no entender la diferencia entre el tiempo meteorológico y el tiempo climatológico, que a fin de cuentas es una cuestión estadística. Y para tener clara esa estadística y conocer bien cómo es el clima, necesitas tener series largas de datos. Entonces ahí podría hacer evaluar cuando se producen los cambios. Sí, yo quería añadir, y por esto el reto en realidad que tenemos, los que ya vamos cumpliendo años, es cómo hacemos llegar este mensaje realmente a los jóvenes. Pues aquí tenemos una edad media en condiciones, que este es el problema. La idea que se quería aquí lanzar es que los problemas complejos no tienen soluciones ni explicaciones simples. Entonces, esto, el cambio climático, o sin cambio, el clima de la Tierra es algo muy complejo, donde entran tantas disciplinas, tanto conocimiento, y entonces hay que abordarlo de esa forma. Y lo que hemos querido es ilustrar eso, para que veáis, y esto es solamente una pincelada de todo lo que se podría hablar sobre el clima terrestre. Entonces, contraponer a ese vídeo donde en 3 frases, en 3 eslóganes, ya te lo están explicando todo, con cientos y cientos de años de investigación, de dificultades, de retrocesos, porque a veces se han equivocado. Esa es la idea que hay que lanzar. Esto es muy complejo. En esto han trabajado miles de personas. No se puede reducir a un vídeo de TikTok de 1 minuto. El reto es, como decía, a la academia, para la universidad, para todos, este mensaje, trasladarlo a la juventud. Sí, Felipe, por aquí. Felipe, sí. Bien, pues, señores, muchas gracias. Habéis sido, desde luego, muy dinámicos con el cambio de ponente y tal. Ha sido muy interesante, también por el contenido, evidentemente. Pero me habéis preocupado, no diría lo suficiente, me habéis preocupado mucho, aunque yo ya venía preocupado, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues ya tenemos, digamos, esa sensibilidad de que como no cambien las cosas, va esto a peor. Eso está claro con los datos que ya había expuesto y que se tienen. La pregunta para mí fundamental es ¿cómo se evita este camino hacia, no sé si el desastre? ¿Cómo se evita? Yo me voy a autorresponder, me lo permito, con decisiones políticas. Está claro, hay que poner límites, pero los límites no los ponéis los científicos. Y yo estoy segurísimo que los científicos en Estados Unidos, en China, en la India, en los países que más contaminan, pues coinciden básicamente con la idea que habéis expuesto aquí. El problema es la carrera por el Producto Interior Bruto, por el desarrollismo que lleva a todo esto. Y todavía, y termino, para mí lo más preocupante es que la sensibilidad, como bien ha dicho Manolo, de los jóvenes no va precisamente por esta línea, porque esto requiere un esfuerzo mental, un esfuerzo de comprensión, y no va por ahí. Es más, y todavía para mí peor, pues como es una solución para mí política, espero que me deis vosotros también vuestra opinión,
en todo el mundo las opciones políticas ecologistas no tienen demasiada receptividad. En fin, sacando un poco del pesimismo. Gracias. Bueno, ahora cambiamos el orden. Primero yo y luego. Vale. Yo en esto, claro, toca un tema complejísimo, porque es verdad que este es un tema científico, es decir, hay una base científica, pero luego en realidad esto es un problema económico, político, social, etc. Sobre el cual pues yo no me atrevería a dar una opinión. Una de las cosas que yo más me quejo es que ahora estamos en un mundo en que todo el mundo opina de todo. Es una tertulia y el tío que está hablando de la guerra de Ucrania luego te habla de la crisis del petróleo, luego eso. Pues de esos temas yo no hablo. Yo soy práctico y lo que tenemos que buscar cada uno es qué podemos hacer cada uno. Y de aquí tenemos una responsabilidad, que es lo que he dicho en la respuesta anterior. Yo no creo que la juventud sea ni mejor ni peor que la de nunca. Por el motivo que sea, no está llegando esta información a ellos. Estoy convencido que la mayoría de los jóvenes pues, son como nosotros. Unos son más avispados, otros más zopencos y ya está. Pero a la mayoría, si se les explicase bien, por ejemplo, este tipo de cosas u otras, pues seguramente cambiarían su forma de pensar. El problema es lo que decía antes, no estamos llegando a ello. Y entonces yo soy partidario de no pensar en las responsabilidades que tiene cada uno. Nosotros, como Academia Malagueña de Ciencias, como Instituto de Investigación, como universidad, ¿qué estamos haciendo mal que no conseguimos llegar a ello? Que ellos prefieren escuchar otras cosas y si les hablamos nosotros no nos escuchan. Pues yo creo que ese es nuestro granito de arena. Este es nuestro reto. Tenemos que conseguir de alguna forma que cuando hagamos esto vengan jóvenes. Y tenemos que conseguir de alguna forma que cuando hagamos este tipo de actos vengan gente que no se lo cree. Porque al final siempre estamos reuniéndonos los convencidos. ¿Ha visto que claro que sí? Pues no. Ese es el reto. Entonces cada uno que se plantee lo que sí puede hacer y a ver si entre todos pues, somos capaces de hacerlo. Ya le hemos puesto nuestro granito de arena y luego otros que hagan lo que les toque. Muy bien. Yo, estando de acuerdo con él básicamente, pero creo que ahora mismo estamos rodeados de una situación geopolítica que no ayuda en absoluto. Parece mentira que casi llegando a la mitad del siglo XXI tengamos que estar escuchando y tengamos que hacer charlas de este estilo donde tengamos que explicar el cambio climático. Es una pena que tengamos que llegar a este punto. Y que este mensaje de negacionismo, del poco uso, de que no sirve la ciencia, de no creer lo que la ciencia hace, ha calado en la sociedad y ha calado en las grandes potencias del planeta. Europa puede luchar, pero Europa no puede luchar sola contra esto. También hay un desequilibrio económico muy importante, también hace que haya potencias que van... Nosotros como europeos podemos plantearnos cambiar nuestra forma de consumir, pero hay otros que se están desarrollando que no pueden hacerlo y sin embargo ahora aquí tenemos a nuestro amigo Trump, que ha tardado en salir, tenemos a nuestro amigo Trump destrozando el mundo y parece que no pasa nada y seguimos incrementando en media gigatonelada cada año nuestras emisiones de CO2 cuando tendríamos que estar frenándolas. Porque parece que el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, se lo inventa. Sin embargo, alguien lee una noticia que la ha publicado Perico de los Palotes, que habrá hecho un estudio, yo no digo que no haya sido científico, pero se cree ese que es el que lo niega. Y parece ser que una caterva de científicos, de miles de científicos de todo el planeta, se han puesto de acuerdo para decir que está el cambio climático. Señores, vamos a ser serios. No conseguimos que el mensaje cale en la sociedad, pero tampoco viene ayudado precisamente por lo que nos está rodeando en estos momentos del esto. Estoy de acuerdo. Sí. No vamos a hacer como no vamos a hacer rueda. Por atrás hay un par de personas que piden la palabra. Que no veo que Gracias. ¿Qué tal? Primero, buenísima la charla. Buenísimo. Primero, buenísima la charla y con respecto a la pregunta que hicieron recién, me parece que justamente, como dijeron, están logrando su mismo propósito con este tipo de divulgación porque me pareció extremadamente pedagógica. Pero mi pregunta va más a lo concreto. Personalmente tengo muchísimo interés en el tema del cambio climático y de la mitigación del cambio climático. Está claro que la mayoría de las medidas que se tienen que tomar son políticas y de reducción de las emisiones y pero existen medidas científicas que se pueden tomar para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, entre las cuales yo tengo mucho conocimiento de lo que es lo terrestre, plantar árboles, evitar la deforestación, pero que
desde la capturación de dióxido de carbono de lo marítimo, porque tengo entendido que una gran cantidad del dióxido de carbono capturado es marítimo y nada, me gustaría saber qué se sabe que se puede hacer, cómo se puede mitigar, etc. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que nosotros no investigamos realmente en este tipo de procesos, pero sí es cierto que yo creo que esto a lo mejor no ha quedado claro. Una cosa es tecnologías que desarrolles para captar ese CO2, porque esto sí es conveniente decirlo. Si mañana dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, esos gases van a permanecer cientos de años, por ejemplo en el caso del dióxido de carbono, en la atmósfera, con lo cual seguiría calentándose. Luego está en lo que tú has tocado, otro punto, yo no me voy a centrar en tecnologías para captar, digamos para incrementar la capacidad que tiene el océano de captar CO2, porque no lo conozco, pero es porque un tema, al decirlo tú, que creo que a lo mejor no ha quedado claro. No se trata que, digamos, que el océano absorba ese CO2 y desaparezca, simplemente se acidifica. De hecho, ese 30%, la mayor parte no es que se haya ido a ningún sitio, sino que ahora simplemente está disuelto, y es por eso que además cuando se hace el cálculo de la cantidad de carbono que se ha emitido, la que falta y se ve que está en el océano, coincide con la cantidad de carbono inorgánico que está disuelto en el mar. Porque otra cuestión es que sería lo ideal que parte de ese carbono, luego ya por procesos biológicos, como ha ocurrido ya en época más dilatada de la Tierra, se forme materia orgánica o se formen carbonatos y al final precipite, entonces ese se elimina, que es lo que la Tierra ha ido haciendo a lo largo de millones de años. No es lo que parte sí está ocurriendo, lo que se llama por ejemplo la bomba biológica, pero ahora básicamente lo que está ocurriendo es que ese CO2 que estaba en la atmósfera ahora está disuelto, es decir, que está en forma de carbono inorgánico y sigue siendo malo. A ver, es menos malo si está en la atmósfera, seguramente ahora el calentamiento del que estamos hablando no sería de 1,5 grados, de lo que estamos, a lo mejor ya iríamos por 2,5 grados, pero tiene el problema de que se va acidificando los mares y eso a su vez pues puede tener un perjuicio también para otros organismos. Que haya ahora mismo tecnología para incrementar esa captación de CO2 por parte del océano, no sé si a lo mejor Mari Carmen tiene algún dato más. A ver, no soy experta, pero de lo que he leído, sí que se está trabajando mucho en el desarrollo de tecnología precisamente para capturar este CO2, retirarlo, pero además enterrarlo. Es decir, la idea es no ponerlo, dejarlo en el medio, sino retirarlo y enterrarlo en el sedimento, de alguna forma devolverlo de nuevo. No conozco la tecnología, ojalá, ya me hubiera gustado prepararme para responderte, pero no es caso, ¿vale? Pero efectivamente, son no solamente tenemos que parar las emisiones, hay que trabajar en la tarea, por supuesto, en la mitigación, en la restauración, que corresponde. Sí, pero solamente por añadir una cosa, pero sin perder nunca de vista, porque a veces hay gente que también entonces, esto que llaman ahora como es tecnoeufóricos, no, tiene otro motivo, tecnooptimista o algo así. No podemos perder de vista que por mucho que retiremos, la solución es dejar de emitir, es decir, no tenemos capacidad para ir retirando dióxido de carbono al ritmo que emitimos. La solución es la otra. Y otra persona por atrás que... ¿Había alguien más? Bueno, ahí por atrás nadie más. Yo voy a hacer una breve pregunta. ¿Estáis haciendo este trabajo de informar a la sociedad, que es un poco el objetivo de estas sesiones que hacemos conjuntamente, trasladar a la sociedad lo que hace la ciencia? Y como estáis desde hace años recorriendo muchos colegios, ¿cuál es, digamos, la actitud de los niños y de los jóvenes ante lo que los mayores llamamos el cambio climático y ante lo que ellos perciben? O sea, ¿se manifiestan de alguna manera a favor, en contra, lo creen? No sé, ¿cuál es la actitud en los colegios cuando habláis de este tema? Pues buena pregunta. Depende muchísimo del profesor o la profesora que esté en la clase, el que lo lleve. Es decir, son pocos los niños que tú te encuentras que sean ecoconvencidos, ¿no? Son pocos, a pesar de que tienen una formación y están educados más en el ecologismo que nosotros, indiscutiblemente, porque nosotros eso fue cero, ¿vale? Pero a pesar de eso, el convencimiento te preguntan mucho. O sea, cuando tú vas con el cambio climático te
te insisten y te ponen a preguntar que si eso es verdad, que eso es mentira, que si yo he leído no sé qué, o que yo he visto no sé cuánto. Hay muy poco convencido. Lo que sí ves es que cuando tú has tenido un profesor o una profesora, que es el que te invita al aula, que normalmente si ya te invita porque el profesor o la profesora ya está convencido y quiere que ese mensaje le venga por otra vía al alumno. Normalmente esos profesores que son muy activos son los que consiguen crear esa conciencia. Pero te encuentras de todo, ¿eh? De todo. Por ver qué tipo de sociedad es la que viene, porque aquí está la convencida y la que va Claro, mira, hay veces a sufrir lo menos. no hace mucho que fue la COP25 que se hizo en Madrid, hubo mucho movimiento, ¿no? Hubo mucho movimiento en la calle, salió mucho porque se hacía en España y había mucha gente saliendo a la calle a decir que había que conseguir acuerdos y fue el desastre de COP, no se llegó a ningún acuerdo como esta última, otro desastre también, no se llegan a acuerdos ninguno y se generó aquel movimiento que era, ¿cómo se llama la niña? Greta, perdón. Alrededor de Greta, que era una chica joven y que consiguió aglutinar a su alrededor a muchísima gente y hubo ese movimiento en la calle, que lo veíamos aquí en la sociedad española, que era un movimiento ecologista que no estábamos acostumbrados a verlo. Bueno, la COP pasó y pasó. Terminó sin acuerdo y en vez de enfadarnos porque no había habido ningún acuerdo, pues esperaremos a la COP siguiente y así llevamos unas cuantas más. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra presencia, por la participación y también agradecemos a la Sociedad Económica Amigos del País que siempre nos pone este recinto para poder dar las charlas de la Academia. Y antes de finalizar, quería recordaros que el próximo 5 de febrero será la siguiente conferencia, también en esta misma sala. Y antes de acabar, la Academia quiere entregarles a los dos ponentes, como hará con los que lo hicieron la semana pasada, pero no teníamos impresos, unos diplomas de recordatorio de este evento,